Bien, buenas tardes, estimados apoderados, alumnos públicos en general. Bienvenidos a un nuevo programa de Activando la Cultura. Este ya es nuestro tercer programa en estas semanas de Activando la Cultura. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de contar con premios nacionales de historia de nuestra realidad histórica chilena, ¿cierto? Principalmente, y eso nos da mucho gusto y la verdad es un agrado este día poder presentar a un nuevo Premio Nacional de Historia, pero sin duda alguna es muy importante porque es el último Premio Nacional de Historia que hemos tenido, que es de este año, ¿cierto? 2020, que ya lo voy a presentar en algún momento. Sin antes, obviamente, tengo que presentar a nuestro panel que nos acompaña hoy día. Son apoderados y estudiantes, ¿cierto?, de Historia Activa y de nuestro colegio inglés también. Nos acompaña la señora María Ignacia, ¿cierto?, con Teresita Argaluza, la señora Paulina con Felipe Sepúlveda, Alejandra con Agustín Pastén y don Claudio con Catalina Huerta, ¿cierto?, que van a hacer las preguntas hoy día. Así que bienvenidos a nuestro programa también a todos ustedes. Y bueno, sin duda, debo presentar a nuestro invitado especial, ¿cierto? El profesor Iván Jaksic Andrade, quien es Premio Nacional de Historia 2020, de la zona de Magallanes, ¿cierto? De Punta Arenas principalmente. Doctor en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York, académico de la Universidad de Stanford, integrante de la Academia Chilena de la Lengua, ¿cierto? El año 2006 fue distinguido con el Premio Manuel Montt de la Universidad de Chile por su obra Andrés Bello, La Pasión por el Orden. Su trabajo se caracteriza por realizar aportes de la historia de Chile e Hispanoamérica. Sus estudios principalmente se han centrado en la vida y obra y pensamiento de Andrés Bello, ¿cierto? Entre sus publicaciones destacan también Ven conmigo a la España lejana, Rebeldes académicos, también es editor de otros trabajos de El Censor Americano, Repertorio Americano de Andrés Bello e Historia Política de Chile en 1810 y 2010, entre muchos otros artículos, ¿cierto?, de nuestro destacado invitado de hoy. Profesor, bienvenido a nuestro programa Activando la Cultura. Gracias, Sebastián. Realmente un gusto y te agradezco tus generosas palabras. Profesor, mire, aprovechando que estamos iniciando nuestra conversación, brevemente, ¿nos puede contar un poco cómo usted encontró el gusto por la historia? ¿De dónde nace esto también? Sabemos que usted en un principio entró a estudiar en un colegio técnico, ¿cierto? Al igual que su hermano, que también es Premio Nacional de Ciencias Naturales, ¿cierto? Entonces, ¿podría contarnos brevemente una parte para conocerlos también en su parte más íntima? Por supuesto, mira,
Yo partiría, y tiene un buen punto para partir, es precisamente mi educación secundaria, porque yo estudié en un liceo industrial en Punta Arenas y después en Puente Alto. Y seguí la carrera de mecánica industrial. Y la verdad es que para mí la mecánica fue como un puente hacia las carreras humanísticas y sobre todo la historia, porque en mecánica uno aprende, bueno, cosas que son muy importantes. En primer lugar, la concentración. Cuando uno tiene que manejar maquinaria, tiene que estar siempre muy, muy alerta. Pero sobre todo es que en la mecánica uno entiende cómo las diferentes partes de un mecanismo interactúan, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso me despertó a mí una curiosidad respecto de la humanidad y de la historia, por qué pasan las cosas en la historia. Y a qué podemos llamar una continuidad en la historia o a qué podemos llamar una ruptura en la historia. Y eso a mí me motivó muchísimo, ¿no? Después de haber considerado una carrera mecánica, ingeniería, el decir, bueno, a mí realmente lo que me importa es querer saber en general cómo funciona el mundo, cómo funciona nuestro país, qué ha pasado en nuestra historia. Así que me marcó muchísimo esa pasada por la escuela industrial, pero también tuve mucha suerte porque a pesar de que en nuestros ramos eran, yo diría el 80% eran técnicos, eh, tenía una profesora maravillosa de castellano que nos hizo leer una novela que no es de las más usuales de el gran autor Alberto Bles Gana. La más conocida es Martín Rivas, pero ella nos hizo leer una novela bastante más compleja y desde el punto de vista histórico fundamental, que es una novela que se llama Durante la Reconquista y que habla de la independencia de Chile. Cuando piensas en esa década, ¿no?, terrible, en donde se arma una junta de gobierno, pero después hay conflictos internos, viene la reconquista desde el virreinato de Perú, y empiezan a surgir nombres como Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins y José de San Martín, y bueno, viene finalmente el triunfo de la independencia, pero hay muchas tragedias entre medio, hay mucha complejidad humana, y yo diría que ese sería el momento en que, no digo yo me voy a dedicar a la historia, pero es como que quedó plantada una semilla que después iba a florecer. Así es que por esas razones tengo realmente un buenísimo recuerdo de lo que fue mi educación secundaria, pero enfatizando sobre todo es que abre puertas. Que el que uno entra al conocimiento por una puerta no significa que cierre otras. Que cualquier ramo de pronto puede despertar este entusiasmo que se me despertó a mí por la historia. Exactamente. Tal cual. Sí, nosotros intentamos darle ese mensaje a los chiquillos, que finalmente a veces la motivación por investigar algo, por resolver preguntas, no necesariamente de historia, sino que puede ser de una amplia gama de cosas. Entonces, pero lo importante es tener esa duda. Estimado profesor, bueno, vamos a comenzar con la primera parte de las preguntas de nuestros panelistas, ¿cierto? Con la figura de Andrés Bello, que es principalmente yo tengo entendido que usted ha realizado uno de los estudios más profundos sobre la figura de Andrés Bello. Entonces, la verdad, y es considerado así a nivel nacional, y yo diría que a nivel latinoamericano también. Felipe y la señora Paulina tienen una pregunta para usted referente a Andrés Bello. Está silenciada. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Sí. Perfecto. Bueno, profesor, sabemos que en Venezuela Andrés Bello desde joven fue un destacado funcionario del gobierno venezolano, elogiado tanto ya como por los monarquistas y por los independentistas de su generación. Así fue como ya más o menos a los 30 años, él fue designado diplomático y viaja junto a Simón Bolívar a Inglaterra
para buscar apoyo a la causa de independencia acá en América. Y pasa que se queda allá por 20 años. Él se va a los 30 años y se queda 20 años allá en Londres, en situaciones a veces muy difíciles y muy agobiantes. Pero aún así él siempre siguió desarrollando una valiosa gestión y muy reconocida al servicio de las naciones emergentes que estaban acá en América Latina. Pero igual, durante todo ese tiempo, él siempre buscó la forma de volver a Venezuela. Él trató de una y mil formas y fue sumamente infructuoso para él. Es así como ya en algún momento en Chile se le ofrece venir a trabajar y él acepta y se viene a radicar a Chile y prospera en Chile. Se queda 35 años, o sea, vive en Chile 35 años, incluso ya él muere a los 85 años acá en Chile, pero siempre añoró con mucha melancolía su tierra y su familia caraqueña que aún estaba allá en Venezuela. Se sabe por las cartas y los escritos que se conocen de él, que su cariño por su patria jamás decayó. Pero aún así él nunca vuelve a Venezuela, ni durante los 20 años en Inglaterra, ni durante los otros 35 años en Chile. Es por eso que Felipe quiere entender mejor esa parte de la vida de Andrés Bello como hombre y tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo Andrés Bello para salir de Europa en 1829? Le voy a preguntar de nuevo. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo Andrés Bello para que al salir de Europa en 1829 decidiera venir a Chile y no volver a su patria natal, la cual era Venezuela? Sí, gracias Felipe y Paulina, gracias por toda la introducción. Yo creo, déjenme decir una cosa general primero, y es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí conversando, tenemos diferentes niveles de pertenencia. Pertenecemos a nuestra familia, en primer lugar, pero pertenecemos también a un barrio, y pertenecemos a una región, pertenecemos a un país, a un continente, al mundo, o pertenecemos a alguna creencia. Es decir, de que como seres humanos no tenemos una única pertenencia. Hay algunas que son más importantes que otras. Y yo empezaría por ahí porque, tal como dices, Paulina, y después me voy a referir a los problemas que le trajeron a Bello a Chile, y es que en esa generación de la independencia, había, por supuesto, una pertenencia a la patria muy fuerte, y eso lo vemos en todas partes, lo vemos en Chile también, que, por ejemplo, Juan Egaña, más o menos por la misma época, tiene un artículo muy importante que se llama El amor de la patria. Entonces, hay un sentido de pertenencia a una zona, a una región, a una geografía, a un clima, que es muy fuerte, y que eso no se acaba nunca, como para mí personalmente no se me acaba nunca ese recuerdo, y vuelvo año a año a Punta Arenas, a ver el cielo de Punta Arenas, a ver el estrecho de Magallanes, porque me siento parte de esa región, pero también soy parte de Chile, y me siento también perteneciente a la inmigración croata, ¿no? Mis abuelos que llegaron a Chile. Entonces, esa experiencia humana es precisamente la experiencia de Andrés Bello, que él definitivamente añoraba a su patria, pero él se sentía muy parte del continente, se sentía muy parte de América. Entonces, Chile para él no era algo demasiado ajeno a su propio país. Entonces, porque tenía un sentido de lo hispanoamericano. En algún momento todos nosotros tenemos que estudiar gramática. La principal gramática que se ha escrito en el mundo hispanoparlante es la gramática de Andrés Bello. Y es porque esa gramática lo que hace es unir por la palabra a todos nuestros países. Entonces,
Por eso yo diría, no es incompatible que alguien añore a su patria, a su región, pero que al mismo tiempo elija vivir los 35 últimos años de su vida en un país como Chile. Ahora, como decía Felipe, hay impulsos que de pronto te hacen tomar la decisión. Bueno, él estuvo en Londres en una época muy difícil para Europa. Era final de las guerras napoleónicas, una depresión económica espantosa. El mismo Bello realmente lo pasó muy mal. Yo recorrí en Londres los lugares donde vivió Bello y eran realmente lugares muy, muy oscuros, con esos fríos, esos colores grisáceos de ese mundo, ¿no? En plena revolución industrial. Eran épocas muy, muy difíciles. Y él vivió eso, y uno se imagina la añoranza que la expresó él muy bien en su poema, La Silva de la Agricultura de la Zona Tórrida, donde él hace todo ese recuerdo, esa reminiscencia de la vegetación, ¿no? de los alimentos, de los colores de su Venezuela natal, pero de América en general. Pero puntualmente, y no quiero alargarme porque quiero conversar con todo, él tiene un problema con Simón Bolívar, un problema muy serio, una diferencia muy importante. Y Bello era un hombre muy sensible en momentos en que se sentía desprotegido, con una familia creciente que no podía mantener, y él tiene la sensación de que Simón Bolívar está enojado con él. Y por cosas muy, muy serias, ¿no? Y entonces él empieza a pensar, bueno, por su familia, que él necesita mantenerla, entonces le pide a Simón Bolívar que lo traslade a otro lugar. Y Simón Bolívar tiene otros problemas, responde que sí, que no. Entonces Bello realmente decide, en nombre de su familia, en función de su familia, pero también por esta disputa que parecía tener con Simón Bolívar, decide aceptar la oferta que le hace Chile. Porque Chile, él ya lo conocía, había sido amigo de uno de nuestros primeros presidentes de la República, Francisco Antonio Pinto. Conocía a Antonio José de Irizarry, que había sido representante diplomático de Chile en Londres. Entonces, tenía referencias sobre Chile. Entonces, cuando le ofrecen, el señor José Miguel de la Barra le dice, mira, vente a Chile, te ofrecemos algún trabajo en algún ministerio, y si tú no te sientes cómodo, el Estado de Chile te traslada a otro lugar. Pero Bello se sintió cómodo y se quedó. Pero Paulina, toda la razón, él añoraba a su patria. Pero ya, él llegó a los 50 años cuando el promedio de vida serían 40 en esa época. O sea, él ya se sentía un anciano y era considerado un anciano. Entonces, y con las dificultades del transporte en esa época, él ya no se veía, él no se veía volviendo a esa edad y con tantos hijos. Recuerden, tenía 15 hijos. No se sentía en condiciones de trasladarse a Venezuela, pero mantenía un contacto muy directo con su familia, la que se había quedado en Venezuela. Eso. Muy bien, profesor. Muchas gracias a Felipe también y a señora Paulina por su pregunta. Continuamos con Agustín y la señora Alejandra. La segunda pregunta. Bueno, un gusto saludarlo, profesor. Mi pregunta va más bien relacionada con la llegada de Andrés Bello a Chile. Bien sabemos que fue invitado por el gobierno chileno precisamente a ser parte de este gobierno chileno. Y llega a Chile en un momento donde había mucho caos, incluso se hablaba en algunas cosas de anarquía. Entonces se hacía imprescindible que se ordenara esta nueva estructura de república que se estaba generando ahí en Chile. Por lo tanto, obviamente la experiencia y el conocimiento de Andrés Bello iban a aportar muchísimo a este proceso. Pero como sucede en muchos países, incluso hasta el día de hoy, las ideas, el conocimiento de Andrés Bello podía provocar quizás algún rechazo en algunos sectores
de aquel Chile, o incluso el ser extranjero también. Y es por eso que Agustín quiere preguntarle respecto a ese tema. Dado que Andrés Bello era inmigrante, ¿piensa usted que fue discriminado por trabajar para el gobierno chileno siendo extranjero? ¿Y cuáles habrían sido sus motivaciones para aceptar dicha invitación para trabajar en nuestro país? Gracias, Agustín. Gracias, Alejandra. Efectivamente, y enfrentemos lo más doloroso, ¿no? El que en nuestro país siempre ha habido discriminación, y sobre todo, a pesar de la canción que dice que bienvenidos todos a Chile, que nadie es extranjero en Chile, no es así, no es así. Pero en la época de Andrés Bello eso se entrecruza con lo que mencionaba Alejandra, ¿no? Y es que es un momento de mucha polarización política. Y cuando hay polarización política, muchas veces, lamentablemente, lo que ocurre es que se trata de transformar al adversario en un malo, en un delincuente, un aprovechador, un oportunista, ¿no? Entonces, Bello llegó en ese momento que hoy día usaríamos la palabra de crispación, ¿no? Él llegó en junio de 1829, y con la recientemente instalada Constitución del 28 ya habían conflictos muy serios, conflictos políticos, conflictos regionales, y entonces lo ven a él como un extranjero, lo ven a él como un advenedizo. Y la polarización en esa época era entre liberales y conservadores. Pero también creo que hay que tener en cuenta otra polarización, que era entre los monarquistas y los republicanos. Entonces los liberales tendían a ser republicanos, y los más conservadores aceptaban la república, pero querían un sistema político lo más parecido posible a la monarquía, con una especie de rey, ¿no? Que bueno, es lo que hemos heredado en este país, un presidencialismo muy fuerte, ¿no? Entonces hay muchas polarizaciones que van en contra de Andrés Bello. Ahora, ¿cómo él logra ganarse un espacio en Chile? Era porque tenía mucho conocimiento. Conocía varias lenguas, el latín, por supuesto, pero después de 20 años de vivir en Inglaterra manejaba el inglés maravilloso. Yo he leído lo que él escribía en inglés, pero es perfecto, ¿no? Además sabía francés, leía de todos los, en fin, hasta griego leía. Entonces tenía mucho conocimiento y tenía mucha experiencia. Y al final de cuentas, Chile terminó apreciando lo que él podía aportar, ¿no? Ahora, esto es una lección para todos nosotros, y es que uno nunca está libre de crítica. Uno haga lo que uno haga, siempre lo van a criticar. Y él sufría mucho cuando lo acusaban de monarquista o de conservador, pero al mismo tiempo tenía mucha fe en que Chile era un país que podía prosperar como una república, y como en efecto ocurrió. Así es que, Agustín, creo que pusiste el ojo donde hay que ponerlo. Una lección en el sentido en que siempre tenemos que dar la bienvenida a los extranjeros, a los inmigrantes, y que precisamente porque alguien como Bello nos señala ese camino de cómo buscar un lugar en la sociedad que a uno lo acoge. Bien. Muchas gracias, Agustín, señora Paulina, muchas gracias, profesor. Pasamos a la tercera pregunta con Teresita y la señora María Ignacia. Buenas tardes, profesor, un gusto estar con usted. Bueno, en este mismo contexto que usted acaba de decir, de que él trata de entrar en la sociedad chilena, don Andrés Bello es redactor durante 20 años del periódico El Araucano, en donde su meta era formar la opinión pública chilena, tratando de hablar en chileno a los chilenos. En 1954, la población en Chile alcanzaba 1.400.000 habitantes aproximadamente,
y su tasa de alfabetismo era del 13,5%. Es decir, 194.000 chilenos sabían leer y escribir. Chile funda su primera universidad en 1842, en donde don Andrés Bello es su rector, y en 1860 se establece la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, y en 1877 se incorpora la mujer a la educación superior. Teresita, mi hija, le va a hacer una pregunta. Fueron las normas jurídicas implementadas para este nuevo Estado Nacional de Entendimiento para todo el pueblo chileno, considerando estos textos legales como métodos mágicos para mejorar la sociedad y extirpar sus vicios. Sí, mira, gracias María Ignacia y gracias Teresita por el comentario y la pregunta. Hay todo hay un sendero constitucional que va desde la fundación de Chile, ¿no? Desde la primera junta de gobierno, viene una serie de reformas que, por ejemplo, se crea el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, y hubieron reglamentos constitucionales, pero también constituciones, el año 22, el año 23, el año 28, y todas entienden de que en una república consiste de ciudadanos. Los ciudadanos, para ejercer sus derechos, tienen que ser alfabetos, es decir, que tienen que ser capaces de comprender la ley. Entonces, uno de los propósitos fundamentales y el hilo jurídico que hay es cómo expandir la ciudadanía, cómo definir la ciudadanía. Y un aspecto importante es la alfabetización. Y esto se incorpora específicamente en la Constitución del año 1833, que fue de hecho revisada por Andrés Bello. Y uno de los artículos dice: habrá una superintendencia de educación, que quiere decir que la educación privada se va a mantener, pero que al mismo tiempo el Estado de Chile va a ser responsable de la expansión de la educación pública. Y esto es lo que aporta Andrés Bello, porque él dice, o sea, esto es en el periodo del gobierno de Manuel Bulnes, con un ministro de Educación, que había sido profesor del Instituto Nacional, ¿no? Don Manuel Montt, y que entonces le piden a Bello que redacte los estatutos, y Bello dice: la Universidad de Chile va a ser la entidad supervisora de la expansión de la educación pública. Y hay un aspecto muy importante, porque la alfabetización, y estas ya son normativas más específicas, la alfabetización está unida con el derecho a voto. Entonces, por eso es que Chile tiene un desarrollo educacional muy importante. Ahora, las cifras que menciona María Ignacia son importantísimas. Es decir, con el primer censo, realmente solamente un 13% de la población es alfabeta, y hasta hacia finales del siglo XIX, que ha sido un tremendo progreso, llegamos al 30%. Ahora, afortunadamente hoy en día estamos en el 90 y tantos por ciento, 99%. Pero son procesos que hay que echar a andar en algún momento. Y como dices tú, Teresita, empezó con modestos pasos jurídicos, pero que pasaron a ser parte del esqueleto institucional de esta república. La educación es absolutamente central. Ahora, también otro punto importante es el tema de cómo se difunde la cultura en un medio analfabeto. Porque el hecho de que hayan habido pocas personas que supieran leer y escribir no significaba que el público más amplio no aprendiera. Y eso lo sabía muy bien Andrés Bello. Cuando él escribía poesía, que siempre la escribió, o hizo muchas traducciones de poesía. ¿Por qué lo hacía? Porque la poesía se puede transmitir oralmente. Y entonces la poesía se leía en lo que llamábamos tertulias o reuniones familiares, en las escuelas. Entonces, un texto escrito llegaba a mucha más gente que a la alfabetizada.
¿Y por qué la poesía? Porque la poesía tiene un sistema muy lindo, ¿no? Tiene rima, pero tiene también un sistema de, por ejemplo, cuántas sílabas entran en un verso. Y era porque Bello sabía, y muchos otros sabían, de que esa era la forma en que la gente que no sabía leer podía tener acceso a la literatura más bella. Al mismo tiempo esa poesía podía inspirar pensamientos más espirituales. Entonces, como que está todo encadenado. Pero alguien con experiencia, con talento, con visión, tenía que juntar todas estas cosas. Y eso yo creo que es la gran virtud y el gran aporte que hizo Andrés Bello. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, señora María Ignacia y Teresita. Pasamos a nuestra cuarta pregunta con don Claudio y Catalina. Profesor, muy buenas tardes. Hola. Bueno, la pregunta también tiene relación con lo que recién usted estaba comentando, que es el ámbito de la educación. Y uno de los mayores legados de Andrés Bello y su pensamiento se encuentran en las siguientes palabras. Él decía: educar no es repetir pasivamente ideas ajenas, es conocer los hechos y dificultades, pero también comprenderlos y buscar las soluciones. La educación debe buscar la libertad y creatividad, de este modo levantarse a una nueva generación. Cierro comillas. Entonces, dicho esto, Catalina, le surge la siguiente pregunta. ¿Por qué la educación, principalmente escolar, fue exactamente lo contrario a lo postulado por Andrés Bello durante tantos años, e incluso llegar posiblemente hasta los 2000, 2010, posiblemente? Bueno, yo creo que la educación es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, definir lo que es importante en un periodo histórico es central, es relevante y cambia. Es decir, que en el momento en el que se introduce todo este sistema educacional en la época fundacional de la República, el tema es precisamente la libertad. Es decir, cómo uno educa para la libertad. Hay que recordar de que Chile estaba muy dividido entre ser monárquico o ser republicano. Entonces, se recurre a un concepto de educación que hace encarnar, apreciar, valorar el concepto de libertad. Pero una vez que esa libertad ya está asegurada, ¿no es cierto?, empiezan a haber otras prioridades. Yo diría que en la segunda mitad del siglo, la prioridad que la instalaron, de hecho, los mismos discípulos de Andrés Bello, ya no era tanto la libertad, porque la libertad se había logrado, sino que era el progreso. Entonces, la educación es para progresar, ¿no? Y esto, por etapas sucesivas, va transformándose, ¿no? Se va transformando, por supuesto, en el siglo XX, en donde empiezan a entrar otros contenidos, empiezan a haber otro tipo de profesionales que inciden en la educación. Yo me acuerdo mucho del gran lema, ¿no?, de gobernar es educar, y entonces las prioridades pasan a crear un sistema más integrado de educación, y se empieza a perder algo que era la visión original, que era la de transmitir valores, en donde la libertad, y como mencionaba Claudio, toda esta idea de creatividad empieza a desperfilarse, ¿no? Y se transforma a veces en algo muy mecánico. Y eso tiene que ver con, bueno, con la tremenda expansión de la educación pública. Así que yo diría que no es contradictorio, uno siempre puede volver a los orígenes. Yo creo que la tarea curricular es un proceso y siempre tiene que estar siendo renovado. Pero entonces lo que pareciera ser contradictorio, en el fondo, es simplemente una transformación de lo que son las prioridades de la sociedad. Hoy en día
yo creo que, bueno, el gran cambio que lo viví yo, no sé si Claudio lo alcanzó a vivir, pero yo alcancé a vivir en la época en donde la escuela, la enseñanza primaria eran 6 años, y la educación secundaria eran 6 años. Hoy en día tenemos un sistema de 8 y 4. Entonces, es como que también todo esto se transforma en algo muy técnico, ¿no? Los contenidos curriculares se transforman en algo muy, muy técnico. Pero de lo que sí permanece constante es que sin educación no podemos ser ciudadanos cabales, y sin educación nuestro país estaría perdiendo un potencial de creatividad muy importante. Así que muchísimas gracias, Catalina, por tu pregunta, y gracias, Claudio. Muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias, don Claudio y Catalina. Bien, pasamos a la segunda parte de nuestras preguntas, ¿cierto? Del periodo de institucionalidad y la formación de la República, y tiene que ver también con Andrés Bello, pero ya más distendido, en el sentido de los conceptos. Señora Paulina y Felipe, continuamos con ustedes. Están sin micrófono, por si acaso. Están muteados. Sí, falta sonido. Sí, sí. Ahí sí. Eso. Ya. Bueno, entrando ya a los periodos republicanos, en la obra biográfica que usted hizo, profesor, de Andrés Bello, La pasión por el orden, usted define el carácter y pensamiento de Andrés Bello y cómo eso lo llevó a él a ser uno de los grandes intelectuales que construyeron esta nación. Él fue capaz de aplicar sus múltiples talentos, que tenía varios, era muy experto en varios temas, y esos conocimientos para entender e interpretar la dinámica social de Chile y América Latina del siglo XIX. Y así crea un tremendo legado en áreas como educación, leyes, jurisdicción e incluso literatura. Y en ese contexto de la era republicana chilena, Felipe quiere saber lo siguiente. ¿Cuál era la mirada que Andrés Bello tenía de cómo debía ser el orden entre necesidades sociales y lucha por poderes en los periodos conservadores y liberales de Chile? Sí, eso es una pregunta. Empecemos por el tema del orden, porque el orden tiene muchas dimensiones. Y ahora, muy poca gente tenía esta visión multidimensional del orden, pero ella la tenía porque había tenido experiencia de gobierno, como decíamos al comienzo, en su Caracas natal. Había sido diplomático, fue secretario de delegación en Londres, y esto significa que tenía una experiencia que le llevó a tener una concepción muy compleja, no diría compleja, sino que muy rica del orden. Entonces, una dimensión del orden, para empezar por lo más amplio, es el orden internacional, que él lo había conocido de cerca porque llegó en plenas guerras napoleónicas, y después vienen una serie de tratados internacionales que crean una paz mundial, crean un nuevo orden en el siglo XIX. Entonces, él, cuando piensa en la República, cuando piensa en Chile, cuando piensa en Hispanoamérica, él quiere ver cómo Hispanoamérica y Chile en particular se inscriben en esta dimensión del orden. Es decir, tener comercio exterior, recibir inmigrantes, estar inserto en un mundo más globalizado. Después hay otra dimensión del orden que él trabajó muy intensamente, que es el orden nacional, el orden doméstico, que hace que se organice un sistema de legislación civil. ¿Qué es lo que es la legislación civil? Es tener normas para la convivencia pacífica. Es decir, así como en Romeo y Julieta, que no se peleen dos familias. Que si, por ejemplo, alguien le hace daño al vecino, que hay una norma que regule eso. Tener un orden interno, que de hecho hasta la fecha tenemos el Código Civil que escribió Andrés Bello, con algunas reformas, pero esa es una dimensión importante del orden que trae Andrés Bello. Y en tercer lugar es lo que yo llamaría el orden
del pensamiento, el orden más espiritual, que hace que una persona esté abierta a las opiniones de otro, que respete al prójimo, que aprenda de la antigüedad, que aprenda de la literatura, porque eso, bueno, se llamaba en aquella época virtud, tener un concepto de las responsabilidades, un concepto de los derechos, pero que sea mediante el conocimiento. Entonces, el orden es algo muy complejo que Bello logró introducir. Pensemos en sus grandes obras, ¿no? El derecho internacional adoptado por toda América Latina, el derecho civil, el Código Civil de la República de Chile, adoptado por múltiples países. Y en cuanto al orden del pensamiento, eso está muy directamente relacionado con el lenguaje y la gramática de la lengua castellana de Bello es un mecanismo de unión del pensamiento, del lenguaje. Y también es la otra cara de la libertad, porque una de las cosas que él trató de enseñar en múltiples ocasiones era cómo tener un lenguaje claro, cómo mantener este concepto de unidad con nuestros países vecinos, ¿no? Y entonces, la libertad es importante porque significa el respeto de las normas. Así como yo respeto la propiedad del otro, espero que él respete la mía, o si yo quiero que el país vecino no me invada, es porque tenemos una normativa. Y en el fondo eso es lo que hace, el orden hace crear espacios de libertad. Para mí eso es fundamental. Orden y libertad son cosas que van muy unidas. Ahora, en cuanto a la relación de Bello con los gobiernos conservadores, es cierto, yo le llamo la pasión por el orden porque él tiene diferentes dimensiones del orden, y uno de los niveles del orden que él considera prioritario cuando él llega es el orden nacional, porque ha habido mucha disputa en los años 20, una guerra civil entre 1829 y 1830, había realmente un descalabro en la relación entre Santiago y las regiones. Entonces, claro, alguien como Portales dice, a ver, en primer lugar vamos a frenar esta cosa, vamos a imponer el orden, pero es un orden muy autoritario, muy conservador, con un presidente de la República que es casi un monarca. Entonces, Bello cuando llega entiende esta situación y dice, hay que modificarla, hay que ir abriendo dentro de este contexto de orden mayores y mayores espacios de libertad. Y eso él lo logra sobre todo en los años 40, ¿no? A través de la prensa, a través de los debates, sus propios escritos, una mayor apertura para que hayan representantes de la oposición en el Congreso. Entonces, su relación con los gobiernos conservadores es estrecha, pero a condición de que los gobiernos conservadores se vayan liberalizando. Y eso es exactamente lo que ocurre poco antes de su muerte, ¿no? Que viene una transición desde el gobierno de Manuel Montt al gobierno de José Joaquín Pérez, que inaugura todo un periodo muy, muy liberal. Así es que Bello es un arquitecto de eso, pero no lo podría haber hecho sin este concepto tan multidimensional del orden. Claro, tal cual. Sí, Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. No, gracias. 65, este cambio a los gobiernos, entre comillas, liberales. Así que, claro, es un arquitecto dentro de nuestra organización republicana, tal cual. Teresita y señora María Ignacia. Hablando justamente en el contexto del orden, después del colapso del orden colonial y del proceso de independencia se instauró un sistema republicano, el que fue un caos al inicio, por la necesidad de construcción de las naciones latinoamericanas. En este contexto, y después de 300 años de colonialismo,
Las bases ideológicas de la identidad nacional chilena pertenecen a la Europa decimonónica, rechazando el elemento autóctono del cual don Andrés Bello alega a su favor un pupilaje perpetuo como medida de protección. Teresita. Le faltó al nuevo Chile republicano redactar y suscribir un tratado con su población indígena como el que hubo entre la corona británica y los maoríes neozelandeses llamado Tratado de Waitangi, firmado en 1840, y evitar así el desprecio mostrado por Sarmiento hacia la población aborigen existente en el territorio? Gracias, Teresita. Me alegro mucho que menciones a Sarmiento. Quiero referirme precisamente a su división entre civilización y barbarie. A veces quedamos encasillados en estas camisas de fuerzas conceptuales, ¿no? Si tú instalas esa dicotomía entre civilización y barbarie, obviamente está sesgado, ¿no? Por supuesto que yo me voy a declarar civilizado y puedo transformar a los bárbaros en monstruos, y eso lamentablemente tuvo un tremendo impacto, ¿no? en la forma de pensar en nuestros pueblos originarios. Yo creo que en un principio la república, el gran desafío que tenía la república era precisamente el legado de 300 años de colonialismo. ¿Y por qué? Porque existía la nobleza, existía una aristocracia, habían derechos diferentes para diferentes grupos, los indígenas, las llamadas castas, había esclavitud, es decir que en el mundo colonial había muchísima desigualdad. ¿Cuál es la ideología republicana? Es la igualdad, es buscar la igualdad. Y hay modelos, el modelo principal, hay modelos europeos, pero también el modelo de Estados Unidos, en donde al luchar contra la monarquía y las desigualdades de la monarquía, se habla de la igualdad ante la ley. Es una de las grandes banderas del siglo XIX. Y ahora, hay un problema, porque cuando uno insiste en que todos somos iguales, suena muy bien, pero eso tiende a desperfilar las identidades de los grupos, sobre todo de los grupos ancestrales y de los pueblos originarios. Y eso que algunas sociedades resolvieron y han resuelto mucho mejor que otras, hizo que Chile quedara entrampado en un concepto unitario de la igualdad ante la ley. Entonces, los pueblos originarios quedaron muy desperfilados, y no me refiero solamente al pueblo mapuche, me refiero a toda la cantidad de etnias que tenemos en Chile, incluyendo lamentablemente varias de las mías en la Patagonia, donde fue realmente brutal el desaparecimiento entero de ciertas etnias, los Selknam, por ejemplo, pero hay toda una cultura yámana, y para qué hablar del norte o de Rapa Nui. Es decir, de que hay toda una diversidad, una multiplicidad que estamos recién empezando a apreciar. Y eso es una tarea pendiente. Y como pasa siempre, cuando culmina la etapa heroica de la república, conseguir la libertad, derribar la monarquía, instalar la igualdad ante la ley, se postergan muchas otras cosas. Pero la historia tiene esa dinámica, que nada se olvida, que va a llegar el momento en la evolución de la sociedad en que hay que hacerse cargo. Y estamos en un momento en que afortunadamente nos estamos haciendo más y más cargo. Así es que gracias por mencionarlo, Teresita, y nuevamente por el panorama que nos diste, María Ignacia. Sí, muchas gracias. Profesor, pasamos a la tercera parte, que es el Chile actual. ¿Ya? Que aquí Agustín y la señora Alejandra tienen ya una pregunta para usted.
Sí, más que nada, desde pequeñito, en el colegio nos han enseñado que la historia en sí es una serie de sucesos acontecidos en el transcurso del tiempo. Sin embargo, en el consciente colectivo quedan ciertos hechos históricos, productos como de grandes quiebres, de grandes como terremotos. Por ejemplo, en Chile el golpe militar. Entonces, en base a ese razonamiento, es que Agustín quiere preguntar lo siguiente. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo hoy, primero el estallido social y luego la pandemia, podrían considerarse como uno de estos grandes quiebres? Buena pregunta. Claro, ahora que entramos en un terreno más actual, mis comentarios, mis opiniones son parte de lo que podemos conversar todos nosotros. ¿Ah? Para mí, que viví el golpe militar, yo tenía 19 años. A raíz de eso tuve que irme a Argentina y posteriormente a Estados Unidos, donde viví 30 años. Y entonces para mí eso fue una ruptura a nivel nacional. Fue, en términos personales, un tremendo quiebre, estar separado de mi familia, de mis amigos. Entonces, adaptarme a otra cultura, hablar otro idioma, fue muy enriquecedor, pero también fue un quiebre, una ruptura. Y eso, digo, como experiencia personal, me hace decir algo que nuevamente es una opinión, pero creo que no estamos en el mismo nivel de quiebre. Yo creo que hemos aprendido ciertas lecciones. Yo creo que hay también muchos diques que no permitirían un quiebre de la misma magnitud. La mirada internacional gravita mucho más sobre nosotros. Y sería casi imposible la impunidad que ocurrió en mi propia vida, de tener tantos compañeros que sufrieron mucho, o mi familia que sufrió mucho. Así que no creo que eso sea lo mismo, pero cada generación vive su propia crisis. Cada generación tiene su propia ruptura y va probablemente a quedar grabado. Lo que sí también es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para pensar. Yo creo que la pandemia nos ha hecho pensar mucho, ¿no? En quiénes somos, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos al prójimo, qué es lo que podemos controlar, qué es lo que no podemos controlar. Yo creo que todo eso es muy formativo, va a ser muy importante para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. El estallido social es algo más complejo. Yo recomiendo mucho un libro reciente de Iván Poduje que se llama Siete Cabezas, y las 7 cabezas se refieren a la multiplicidad de hechos que explican el estallido social, que tiene mucho que ver con la segregación urbana, que tiene mucho que ver con una serie de nuevos fenómenos sociológicos que se dan, tiene mucho que ver también con una cierta rigidez en las fuerzas policiales, el desprestigio de muchas instituciones. Pero a pesar de todo eso, yo creo que no estamos en el punto de un quiebre institucional. Yo creo que es más bien una oportunidad de pensar con optimismo el que hemos superado otras crisis. Superamos la crisis del 1891, que fue muy sangrienta, superamos la crisis de 1973, pero como decía respecto de la independencia, siempre van a quedar temas pendientes. Y por eso que tenemos que volver a ellos, tenemos que renovar, buscar otras formas de diálogo y hacernos cargo de algo que es totalmente inédito, como es la pandemia. Exactamente. Gracias, Agustín. Muchas gracias a usted. Bien. Cata con don Claudio. Siguiente pregunta.
Sí, profesor, respecto a cambios y quiebres, que han sido las constantes históricas de los trances históricos. Y, pero los cambios sociales generalmente empiezan por los jóvenes y estudiantes, ¿ya? Como por ejemplo los movimientos del año 57, o llamado Revolución Social, que iniciaron los movimientos del 60. Incluso muy recientemente la Revolución Pingüina y ahora, tal como mencionaron recién, el estallido social de octubre del 2019, otros eventos que han pasado. Ante esto hay una pregunta que Catalina tiene la inquietud. ¿Por qué son los jóvenes los precursores de los cambios generalmente? Gracias, Catalina. Porque tienen mucho menos que perder, para decirlo, digamos, en una fórmula rápida. Pero al mismo tiempo tienen mucho que ganar, que es el futuro. Entonces, la juventud siempre se juega por algo, porque tiene este espacio temporal muy rico, muy importante, en donde puedes correr ciertos riesgos que yo a mi edad no puedo. Pero que la juventud, gracias, afortunadamente, la tiene y se está jugando el futuro. Y entonces por eso es una constante en la historia de Chile, sobre todo en la historia del siglo XX, como Claudio, realmente te agradezco tanto que menciones el movimiento del año 57, porque parece la prehistoria. Yo mismo tendría en esa época 4 o 5 años, y parece que fuera un mundo completamente diferente, pero lo que hay en común, es la protesta de los estudiantes, y tiene mucho que ver, de hecho, con el alza de precio del transporte, que fue, que lo más reciente también fue, ¿se acuerdan de no es 30 pesos, son 30 años? Pero el gatillo fue precisamente el alza del precio del metro. ¿Quiénes son los que se manifiestan? Son los jóvenes, y así ha sido siempre. Y yo quisiera también mencionar durante cuando fue la crisis del 29, el 30, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿quiénes se movilizaron primero? Los estudiantes, porque se estaban jugando el futuro. Y si vamos incluso más atrás, cuando ya la Universidad de Chile empieza a tener más y más estudiantes, se crea la Federación de Estudiantes de Chile. Chile tiene una tradición de movimientos estudiantiles, que es muy importante porque de allí han salido líderes, han salido senadores, congresistas, presidentes de la República, ¿no? Es decir, de que hay una tradición que es importante y que hay que mantener, porque los estudiantes pueden jugarse. Al mismo tiempo, tienen mucho que perder si es que no se hacen reformas importantes, si no se toman en cuenta sus opiniones. Lo que yo sí debo mencionar, porque yo también estuve muy involucrado, yo fui dirigente del centro de alumnos de mi escuela, de mi escuela industrial, fui delegado nacional ante la Federación de Estudiantes Industriales, y yo me manifesté. Ahora la gran diferencia, creo, es que eran movimientos pacíficos. Aquí yo creo que lo que ha caracterizado, y no por los estudiantes, no por los estudiantes, sino porque ha habido un aprovechamiento de movimientos legítimos, y que han resultado ser muy violentos y muy contraproducentes. Una cosa es saltarse el metro, otra cosa es quemar el metro entero. Y ese nivel de violencia no es característico de la historia de Chile. Y por eso yo recomiendo que no excluyamos esos temas, que hablemos de los movimientos estudiantiles, pero que lo hagamos con un sentido histórico, de ver cuáles eran los procedimientos, cuáles eran los métodos que se utilizaban para que el estudiantado y la juventud se pudiera expresar y canalizar sus inquietudes y crear su propio futuro.
Perfecto, profesor. Muy bien. Bueno, así llegamos al final de las preguntas de nuestros panelistas y nos gustaría cerrar nuestro programa con la pregunta que le realizamos a todos nuestros invitados, que tiene que ver más que nada con un mensaje de usted como historiador, como Premio Nacional de Historia, a nuestros estudiantes y a nuestros apoderados, para que ayuden a nuestros estudiantes a motivarlos con la investigación, con la historia o con otro tema que puede ser como lo conversábamos al principio, ¿cierto? Pero que encuentren su rumbo en ese sentido, o a lo mejor que encuentren ese bichito de la investigación, del consultar, del preguntarse las cosas y tratar de investigarlo. Un mensaje para nuestros estudiantes. Claro, el que tenemos todos nosotros por igual, todos tenemos un tesoro que es el pensamiento. El preguntarse, la capacidad de preguntarse por qué las cosas son como son. No importa la disciplina, no importa el ramo, lo que importa es querer saber. Y después de lograr eso, es querer saber cómo se conectan las cosas. Es decir, querer tener una especialidad, querer tener algo propio nuestro, que nos guste y por lo cual nos esforzamos, pero también el interesarse por lo que hacen los otros. Cuando uno tiene ramos tan diferentes como matemática y literatura, pensar en qué conexión podría haber entre esas cosas. De modo que esa capacidad que tenemos todos inherentes, de esta capacidad de aprender, yo creo que eso es lo que hay que incentivar con preguntas, pero siempre preguntas que tengan que ver con entender por qué una disciplina es lo que es y por qué uno se puede inspirar en una en particular de elección propia. Y esos instrumentos nos los da sobre todo la educación secundaria. Yo creo que es un momento de transición, es un momento de mayor apertura, ¿no? En la escuela primaria estamos aprendiendo los elementos básicos, pero ya iría a partir del 7º, 8º año, ya estamos empezando a abrir nuestras mentes. Y es el momento de experimentar con diferentes disciplinas y sobre todo con ver la conexión de las cosas. Así es que por favor, escuchar, aprender. En mi caso era concentración, mucha concentración, lectura, ¿no? Ese es el mensaje que yo quisiera, porque después uno se puede especializar. Y también a veces uno descubre que una especialización no era la que realmente quería, sino que es otra. Pero si, en la medida en que uno se apasiona por querer aprender, por querer conocer, ya tiene las claves para desarrollar el propio futuro. Muy bien, profesor. Muchas gracias por el mensaje, potente mensaje, la verdad. Y bueno, hoy día hemos conversado de Andrés Bello, ¿cierto? Un 15 de octubre de 1865, parte aquí en Chile, ¿cierto? Hacia otro mundo, ¿verdad? Entonces estamos en ese sentido conmemorando también esos 155 años de la muerte de Andrés Bello por sus aportes. Y también hemos conversado de la actualidad. Principalmente conversar con nuestros alumnos, que son parte de Historia Activa y de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena también. Los invito a despedirse del profesor, estimada señora María Ignacia y Teresita. Vamos a ir por partes, ¿cierto? Para que se despidan del profesor también y le agradezcan. Bueno, un gusto haber estado con usted, tener la oportunidad de conocerlo, de poder conversar de una manera tan amistosa, de una manera no tan elevada, en que los niños y nosotros mismos podamos aprender más de la historia y pensar que somos naciones del mismo continente y que un venezolano nos puede haber abierto y ayudado mucho, y no en estos momentos también que estamos viviendo, en que muchas veces somos despectivos con el extranjero, como usted decía, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Creo que usted también ha sido forastero en otra parte, todos hemos sido forasteros en algún momento, y hay que ser empático, y bueno, le agradezco mucho con Teresita toda su experiencia y sobre todo lo felicito por su Premio Nacional de Historia. Muchísimas gracias. Un gusto poder haber estado con usted. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido realmente maravilloso poder conversar con ustedes. Señora Pauli, con Felipe. Profe, realmente
me encantó la charla, pocas veces había tenido la oportunidad y no, fue fantástico hacerlo. Como le decía al principio, lo mejor para mí, no solo por mí, sino porque mi hijo tenga la oportunidad. Yo jamás hubiera pensado en el colegio que iba a tener una cosa así. Me encanta que el Felipe, por su gusto por la historia, y sepa más y quiera, y él se motive solo, o sea, en este tiempo que la historia está prácticamente siendo optativa, voluntaria, y él voluntariamente opte por la historia, o sea, es fundamental para su formación como persona. Se dedique a lo que se dedique. En la vida, él tiene toda la vida por delante, pero va a ser fundamental para él tener esta claridad, este pensamiento crítico, porque uno puede tener diferentes preferencias, pero uno tiene que ser siempre, tener la capacidad de criticar objetivamente lo que es y lo que no es, los pros y los contras. Y tener claro, y justamente, y ya empezar a saber más de la figura de Andrés Bello, porque uno parece que en Chile siempre la costumbre es enaltecer mucho la independencia. Los próceres de la patria son los de independencia, los que hicieron esta guerra y nos separaron y cortamos con España, y hasta ahí quedan los próceres. Pero no se habla de los que construyeron Chile. O sea, estos están con en una segunda línea, los que construyeron Chile, los que formaron país. Y uno cuando ya indaga, se da cuenta que la construcción del país no es algo que fue desde 1830 a 1860, y se construyó Chile y se acabó. No, al parecer la construcción de Chile es algo en permanencia, o sea, es como la vida útil de una construcción física. Tiene una vida útil de 30 a 40 años y tenemos que reponerla y actualizarla. Y parece que las enseñanzas y las obras de estos grandes constructores de Chile van en ese camino, o sea, recojamos lo que hicieron ellos y lo aplicamos a nuestra sociedad actual, pero no lo perdamos. Así es, qué buen punto, ¿no? Es un proceso constante, es decir, de que las naciones no se construyen de una vez para siempre, requieren de un mantenimiento, requieren de una renovación. Así que Felipe persevera, tal como dice Paulina, al margen de que después elijas otra cosa, pero es un canal, es un vehículo que te va a dar mucha satisfacción. Muchas gracias, profesor, por este tiempo, que nunca, la verdad, pensé yo tener, ahí de estar en esta charla con usted. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Agustín, colección Alejandra. Sí, primero que todo, felicitarlo por su premio, siempre es motivante para los más chicos estas experiencias como la suya. Darle las gracias porque este conversatorio fue muy ameno, muy fácil de entender. Los niños tienen la oportunidad de participar en esta academia que es Historia Activa y les ha dado muchas oportunidades de conocer grandes personas, y gracias a usted por ser parte de esto. No, gracias a ambos. Yo la verdad es que lo vi así de un principio, que este iba a ser una conversación, y he disfrutado tanto de las preguntas que me han hecho, que me han parecido todas tan relevantes. Así que no, gracias de verdad a ustedes. ¿Eh? Un gusto haber estado con usted. Gracias. Catita, con don Claudio. Bueno, sí, también muy grato de la conversación, muy amena y humana. Y también puedo sacar en conclusión de que no solamente los de la Universidad de Chile se pueden decir hijos de Bello, sino que todos nosotros los chilenos. Sí. No, y tiene mucho que ver con lo que se mencionaba anteriormente, que los verdaderos fundadores, los constructores, son personas que usaban su intelecto, no su espada, ¿no? Su cabeza, ¿no? Su compromiso. Y eso yo creo que es un gran ejemplo, y por eso yo he dedicado ya la mayor parte de mi vida, y lo sigo haciendo, de estudiar a Andrés Bello, porque es un tesoro y es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos salir adelante con la pura fuerza de nuestra inspiración y de nuestro conocimiento y pensamiento. Que muchas gracias, Claudia y Catalina,
realmente un placer. Sí, profesor. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Así llegamos al final de nuestra conversación, de nuestra grata conversación. Hoy día estuvimos con don Iván Jaksic, ¿cierto? Premio Nacional de Historia 2020. Primero, bueno, saludar a las familias que estuvieron aquí acompañándonos hoy en el panel y también a las familias que están en el chat, ¿cierto? Dejando sus comentarios, sus saludos para todos. Suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio. También estar atentos al primer libro o publicación que estamos generando como Historia Activa, ¿cierto? Que se llama Profesores en tiempos de pandemia, que participan 30 profesores a nivel nacional y que ya está saliendo ya casi, está en el horno, en la puerta del horno. Así que también estar atento a ese libro. Este sábado nos vamos a encontrar con el profesor de filosofía Eduardo Infante desde Madrid, ¿cierto? A las 5 de la tarde para conversar sobre la filosofía en la calle. Y el día miércoles con don José Joaquín Brunner, ¿cierto? El próximo miércoles también. Así que se nos vienen buenos programas de aquí en adelante de Activando la Cultura para estar atentos y agradecer nuevamente al profesor por su disposición, por su cordialidad con los alumnos también, excelente, me encantó a mí las respuestas súper claritas, ¿cierto? Donde los chicos también van a quedar con ese bichito de la investigación, así que muchas gracias profesor y muchas gracias al panel. Gracias a ti, Sebastián, y realmente un programa excelente, maravilloso y realmente ha sido un gusto para mí estar con usted hoy día. Muchas gracias profesor. Bien, nos despedimos entonces. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad.